Bienvenidos al primer segmento de la tercera semana del módulo de cálculo 2. En este segmento vamos a hacer ejercicios sobre un método de integración llamado integración por sustitución. Este método es bastante importante pues porque nos permite integrar de forma sencilla integrales que no son tan elementales. Entonces pues básicamente la teoría dice lo siguiente para poder integrar con sustitución. Como ven en la diapositiva, si u es igual a una función g de x diferenciable en un rango cuyo rango es el intervalo i y f es continua i, entonces la integración por sustitución básicamente nos dice que podemos convertir una función, miren acá está u y acá está la derivada de u. Entonces nos dice que podemos convertir una función, ¿se acuerdan qué es esto? Esto es una función compuesta. Podemos convertir una función compuesta en una integral sencilla siempre y cuando aquí esté la derivada de la función interna. Recordemos un momentico rápidamente que es una función compuesta. Una función compuesta se determina con este circulito abierto y lo que nos dice una función compuesta es que hay una función general y hay una función interna. Y esto al componer queda f de g de x. Por eso g de x es la función interna, porque entra en la función f. Entonces aquí, por ejemplo, si tuviéramos raíz de 2x más 1 como una función, llamémosla h, raíz de 2x más 1, nosotros podemos decir, mire, hay una función general, la voy a llamar f, de alguien, voy a ponerle w, hay una función general que es la función raíz. ¿Por qué es la función raíz? Pues porque miren que el 2x más 1 está dentro de la raíz. Y hay una función interna, llamémosla g de x, que es la función 2x más 1. Cuando uno compone estas dos, entonces queda efectivamente raíz de 2x más 1. Entonces, para hacer regla de la cadena, tenemos que tener en cuenta que la función tiene que estar de la forma compuesta. O sea, uno hace, regla de la cadena no. Para hacer sustitución o para pensar integrales con sustitución, tenemos que pensar dos cosas. Primero, identificar una función compuesta. Cuando identifiquemos una función compuesta, entonces comenzamos, eso de pronto se puede por sustitución. Y lo segundo es que la integral de adentro, y lo segundo es que esté la derivada de la función interna. Esas son las dos cosas para integrar por sustitución. Identificar una función compuesta y que se esté multiplicando la derivada de la función interna. Bueno, veamos un ejemplo. Se van a dar cuenta que no es tan difícil. Entonces vamos a integrar x al cubo coseno de x a la 4 más 2. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer por primera vez, pero no es un ejercicio que se tiene que hacer muchas veces, porque pues después ustedes cuando hagan varios ejercicios, esto lo van a poder pensar y no lo van a necesitar copiar tantas veces. Entonces, f de x es igual a coseno de x, dejémoslo así, bueno, no lo llamemos x, llamémoslo f de otra persona, f de, por ejemplo, f de u. F de u es coseno de u. Esta es la función interna. O sea, estoy cogiendo esta función, la identifico como una función compuesta, y entonces si es una función compuesta, la función externa, la función general, tiene que ser coseno de alguien, y la función interna es x a la 4 más 2. Listo. Entonces aquí comienza la integración por sustitución. Si esta es la función interna, hagamos esta línea un poquito más
Fácil. Si esa es la función interna, si gx igual a x a la 4 más 2 es la función interna, entonces la derivada de la función interna es 3x a la 3, esa es la derivada. Y nuestra regla dice, mire, tiene que tener la derivada en la integral. La derivada es 3x a la 3 y tenemos x a la 3. Entonces ahí tenemos que comenzar a cuadrar todo. Bueno, ¿cómo vamos a cuadrar? Vamos a hacer lo siguiente. Sustitución. Voy a decir u es lo de adentro. X a la 4 más 2. Voy a derivar con respecto a u a un lado, o sea, u, la derivada con respecto a u, pues de u, y derivamos con respecto a x al otro. Cuando derivo esto con respecto a x me va a quedar 4, acá no es 3, acá es 4, perdón. Acá es 4. Me va a quedar 4x a la 3 de x. Esta va a ser la sustitución. Estos dos son mi sustitución. ¿Cómo vamos a hacer la sustitución? Escribamos la integral. Integral de x a la 3 coseno de x a la 4 más 2 de x. Entonces miren lo que tenemos. Tengo x a la 3, pongamos esto en amarillo, tengo x a la 3 de x, x a la 3 de x. Y aquí está x a la 3 de x. Para poder hacer la sustitución, para que funcione, voy a convertir esto de la siguiente manera. X a la 3 de x es igual a un cuarto de u. ¿Qué hice? El 4, como estaba multiplicando, pues los divido a ambos lados y me queda en el denominador al otro lado. Entonces miren lo que pasa. X a la 3 de x es de u, es un cuarto de u. Mírenlo acá. Segundo, ponemos esto más recto. X a la 3 de x es un cuarto de u, está aquí. Por lo tanto queda la integral de coseno. ¿Y quién es x a la 4 más 2? X a la 4 más 2 es u. Entonces queda coseno de u. Y x a la 3 de x es un cuarto de u. Ponemos acá un cuarto de u. Puede el un cuarto salir de la integral y quedaría un cuarto coseno de u de u. Aquí es donde uno se da cuenta que la sustitución funcionó. ¿Por qué? Porque la integral de coseno de u es mucho más sencilla, es inmediata, es una antiderivada inmediata. Entonces quedaría un cuarto, la integral de coseno de u es seno de u más c. Por último, pues ya sabemos que u es x a la 4 más 2, entonces quedaría un cuarto seno de x a la 4 más 2 más c. Y ahí integramos por sustitución. Bueno, miremos otro ejemplo. Vamos a hacer esta integral. ¿Cómo vamos a hacer esta integral? Esta integral ya les había dicho quién es la general y quién es la interna en diapositivas anteriores. Entonces vamos a comenzar. Lo interno es 2x más 1. Cuando sacamos los diferenciales acá, entonces el diferencial de u es de u. Y cuando derivamos 2x más 1, entonces la derivada de 2x es 2, la derivada de 1 es 0, entonces queda 2 de x. Con esto, entonces miremos, tenemos 2 de x y en la integral solo está de x. Miren que aquí solo está de x y aquí tenemos 2 de x. ¿Cómo despejamos de x? O sea, ¿cómo dejamos de x solo? Porque acá realmente lo que necesito es de x solo. Entonces, de x es igual a un medio de u, muy parecido al anterior. ¿Por qué muy parecido? Pues porque necesito deshacerme del 2 de la derecha, entonces divido por 2 a ambos lados y quedaría un medio de u. Bueno, con esta sustitución y con esta sustitución, la integral queda integral de raíz de 2x más 1 es u. Y quedaría el de x que es un medio de u. Organizando esto queda un medio la integral de raíz de u
de u. Y acá de nuevo nos damos cuenta que la sustitución sirvió porque la integral que queda es una integral sencilla. ¿Cómo vamos a desarrollar esa integral? Antes de desarrollarla, vamos a escribirla como exponente, 1/2 de u. Y ahora que la escribimos como exponente, entonces vamos a aplicar la regla de las antiderivadas con exponenciales. Esa regla dice, mire, al exponente súmele 1. 1/2 más 1 es 3/2. Y divida por 3/2 más c. Esto quedaría 1/2 de 3/2 abajo son 2/3. Si está en el denominador y cambia al numerador, entonces se invierten los números de la fracción. Entonces quedaría 2/3 u a la 3/2 más c. Se cancelan estos dos y quedaría 1/3 u a la 3/2 más c. Me está diciendo básicamente que la integral de raíz de 2x más 1, de 2x más 1, segundo borramos esa parte, es igual de x es igual a 1/3 u a la 3/2 más c. ¿Se acuerdan cómo probar que cuando uno hace una integral a ver si el resultado está bien o no? Entonces vamos a probarlo. Prueba. Para probarlo, entonces pues tenemos la función, la voy a llamar f, la pueden llamar como quieran, 1/3 u a la 3/2 más c. Y si la derivada es igual a lo que está dentro de la integral, entonces está bien. La derivada de esto es 1/3 por 3/2 u y 3/2 menos 1 da 1/2 más c. Perdón, me falta una parte. Sí, todo esto todavía no. Sí la vamos a probar, pero todavía no. Nos falta una parte, porque hicimos una sustitución. Y entonces nos falta decir quién es u. O sea, la respuesta dio 1/3 de u a la 3/2 más c. Pero u es 2x más 1. Entonces queda 1/3 de 2x más 1 a la 3/2, ahora sí más c. Lo que quiere decir que, hagamos una línea por acá, la respuesta de la integral de la raíz de 2x más 1 de x es igual a 1/3, 2x más 1 a la 3/2 más c. Ahora sí probémosla. Llamemos f de x, pongamos acá que vamos a probar. Llamemos f de x igual a 1/3 por 3/2, no, porque todavía no estoy derivando. Segundo, llamamos a f de x la respuesta. F de x es igual a 1/3 de 2x más 1 a la 3/2 más c. La derivada de f de x es 1/3 por 2/3, porque se baja el exponente, 2x más 1, se le resta 1, queda 1/2, se multiplica por la derivada interna, que es 2, y la derivada de c es 0, entonces quedaría con el 2 nomás. Con el 2 nomás, ahí. Entonces, me pasó la diapositiva, ya. Entonces, acá no es 2/3, acá es 3/2. Y por lo tanto, ahora sí, 3/2, este con ese se cancela, este con ese se cancela, y queda que f de x es igual a 2x más 1 a la 1/2, pero cuando está a la 1/2, entonces eso es lo mismo que raíz de 2x más 1. Aquí estamos probando que la integral está bien hecha. ¿Por qué? Porque al derivar me da lo que está dentro de la integral. Es el teorema fundamental del cálculo. Miremos otro ejercicio, un poquito más complicado. Entonces, en aquí me faltó un t cuadrado, para que toca corregirlo, un t cuadrado. Listo, entonces, derivada general, función general, función interna, la sustitución se va a hacer t cuadrado más 1.
Si la sustitución va a ser t cuadrado más 1, entonces al derivar de u queda igual a 2t más 1 dt. Perdón, 2t más 1 no, 2t dt. 2t dt. ¿Qué tenemos? Resaltemos lo que tenemos. Tenemos t dt. Mírenlo acá. Entonces, pues si tengo t dt, me toca despejar. Y el despeje aquí es muy sencillo porque t dt es igual a 1/2 de u. Lo mismo que ha pasado en las anteriores. Hay una constante y la acomodamos. En este caso está el 2 multiplicando, entonces dividimos por 2 a ambos lados. Ok, al hacer la sustitución entonces queda la integral de t cuadrado más 1, que es u, a la 3 medios, t de t, que es 1/2 de u. Por lo tanto, esto queda 1/2 la integral de u a la 3 medios de u. Esa integral es muy sencilla porque es una integral que tiene la regla de antiderivada, es la de la potencia, muy parecido al ejercicio anterior. Y entonces la regla dice, al 3 medios súmele 1, quedaría 5 medios, y divida por ese mismo número, 5 medios, más c. Y entonces esto quedaría 1/2 por, aquí pongamos igual, 1/2 por 2/5 por u a la 5 medios. Y entonces, hagamos una línea acá, esta integral quedó, al simplificar, el 2 y el 2, 1/5 u a la 5 medios, más c. Pero como u es t cuadrado más 1, entonces pongamos ya de una vez el resultado final. La integral de t al cuadrado más 1 a la 3 medios t de t es igual a 1/5. ¿Quién es u? T cuadrado más 1 a la 5 medios más c. Esta sería la respuesta. Esa es la respuesta de esa integral. Probémosla. Vamos a probarla. Prueba. Entonces f de x va a ser 1/5 de t cuadrado más 1 a las 5 medios más c. Y su derivada es 1/5 de 5 medios de t cuadrado más 1 y le restamos 1 al exponente, 3 medios, y multiplicamos por la derivada interna, 2t, y la derivada de c es 0. 5 con 5 se cancela, 2 con 2 se cancela, y queda que la derivada es t cuadrado más 1 a la 3 medios por t. Y si ustedes se dan cuenta, eso es lo que tenemos, t cuadrado más 1 a la 3 medios por t. Ahí nos estamos dando cuenta que la integral está bien hecha. Último ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo bastante rápido ya que vamos 3. Entonces, u es igual a u menos 4x cuadrado. De u debería ser menos 8x de x, pues es la derivada de lo de arriba. Miren que tenemos x de x. Entonces tenemos que acomodar el menos 8x de x. Tenemos que despejar el x de x. Por lo tanto, pues simplemente, como hemos hecho en los anteriores ejercicios, x de x, vamos acá, x de x es igual a negativo 1/8 de u. ¿Cómo queda la sustitución? Queda la integral, arriba tengo x de x que es negativo 1/8 de u sobre raíz de u. Organicemos esto para que se vea bien. Entonces es u, el negativo 1/8 puede salir de la integral, negativo 1/8 sale de la integral y queda u a la menos 1/2 porque la raíz está abajo de u. Integrar esto, entonces queda 1/8, vamos a sacar igual, de u se le suma 1, queda 1/2 y se le divide por el mismo, más c. Miren que todos están saliendo muy similares. Las integrales por sustitución son muy similares. Esto es igual a 1/8 por 2 por u a la 1/2 más c. Y al simplificar entonces quedaría negativo 1/4 de u, pero ¿quién es u? 1 menos 4x al cuadrado de 1/2 más c.
Por lo tanto, la integral de x sobre raíz de 1 menos 4x cuadrado de x es igual a negativo 1/4. Sabemos que el ala medio es raíz, entonces podemos escribirlo como raíz de 1 menos 4x al cuadrado más c. Esta es la respuesta. Listo. Entonces, con estos 4 ejercicios queríamos darles pues como unas pautas o unos tips para integrales por sustitución. Recuerden que las integrales por sustitución nos ayudan a hacer integrales que no salen directamente. Entonces, pues eso es bastante aplicable porque hay muchas integrales que no son directas y el primer método, el método más sencillo es integrar por sustitución. El resto es que ustedes hagan ejercicios. Entonces nos vemos en el siguiente segmento. Muchísimas gracias.